Desde Misión Cristiana Tabernáculo de Sion, en El Salvador, te traemos el mensaje de la palabra de Dios. Edifica tu vida. Qué bendición estar en la casa del Señor con todos unánimes. Bendiciones, hermanos. Espero que, a pesar de las circunstancias, Dios es bueno y nos ha dado ese amor para poder estar acá. Sé que los tiempos no están bonitos por la lluvia, no solamente por eso, sino por toda delincuencia, pero Dios es fiel. Bueno, desde que me pidieron poder compartir un tema, he estado reflexionando y el Señor me inquietó, me llevó a ese pensamiento y no lo pude sacar de mi mente. Así que confío en el Señor que esa sea la palabra que Él quiere plantar en sus corazones y en la mía principalmente. Así que quiero pedir nada más dirección al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por concedernos la dicha de poder aprender más de ti, por enseñarnos, Señor, en las cosas pequeñas como en las grandes, por tener misericordia de nosotros, y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra pueda llevar fruto al 100%, Padre, y que podamos examinar lo bueno, retenerlo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tal vez este mensaje no es tan polémico en nuestros días, y se van a dar cuenta por qué lo digo. Sin embargo, el escritor de este pensamiento fue conducido por el Espíritu Santo y esa persona exactamente sabía lo que estaba hablando. Era una persona intrépida, una persona, algunos dicen tosco, agresivo, y de repente cuando tenían que callar, siempre hablaba. Cuando tenían que hablar, él siempre estaba hablando. Era una persona así. Sin embargo, el Señor vio algo importante y algo exageradamente un potencial que Él quería llevarlo al 100%. Y ese es el apóstol Pedro, en quien estoy refiriéndome. Para ello, quiero que busquemos, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Recordando un poquito en la vida de Pedro, recuerden que él decían por ahí que él era del vulgo. Era una persona sin letras, pues. No sabía ni siquiera quizás agarrar un lapicero. Bueno, no existía en ese entonces. Lo que sea. Era una persona así. Sin embargo, el Señor vio algo importante en él. Les dije Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí quiero enfocarme en este punto de los padecimientos, el sufrimiento. Si yo hiciera la pregunta acá y pasamos una encuesta, tengo un cuaderno, arranco una página y les digo, hermanos, ¿quién no está sufriendo en este momento? Hasta la persona rica está sufriendo. Increíblemente la persona rica está sufriendo. Ya no digamos el pobre, el mendigo, la persona que ha perdido su trabajo, la familia. Ponga cualquier problema, circunstancia, situación. Todos en algún momento sufrimos. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando y está enfocando que si sufrimos por la justicia, recordemos que hay justicia del hombre y hay justicia de Dios. Si reconocemos que la justicia de Dios, el pastor ha estado hablando que el Señor ilustra esta justicia como una balanza. Si nosotros ponemos nuestra justicia, son como trapos de inmundicia. Sin embargo, el apóstol Pedro está diciendo que si sufrimos por la justicia, hablando de la justicia de Dios, que es limpia, pura, magnífica, nosotros vamos a padecer, pero Él asimismo nos va a dar la salida. ¿Saben que hemos nacido para sufrir? Hermano, no esperaba este mensaje. Ni yo, ¿saben? Sin embargo,
el plan de Dios no era ese. Recordemos, vámonos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vayámonos al versículo 16 en adelante. Dice, a la mujer dijo, hablando Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Recordemos que en el principio Dios les había dado todo al hombre, todo. No podía quejarse Adán ni Eva de que no había nada. En aquel entonces no era necesario la proteína, que los minerales, porque Dios había puesto todo en su jardín, lo tenían todo. Sin embargo, cuando Eva decidió escuchar la voz ajena, extraña, ella le dio de comer a su marido. Aquí fue una circunstancia donde Adán fue tambaleado y dijo, o amo más a esta mujer o sigo amando a Dios. Él pecó conscientemente, dice la palabra, más adelante en Corintios. Sin embargo, Adán tomó esa decisión, que en la cual todos venimos llevando. Dicen los expertos que cuando un bebé nace, lo ideal es que llore. Se han preguntado por qué tiene que llorar y no sonreír. Desde que nace el pequeño está sufriendo. Y va al kinder y está sufriendo. Mamá, no te quiero dejar, mamá. Está sufriendo. Y llega a primer grado, segundo, tercero, y lo molestan los compañeros, está sufriendo. Y que no le hace caso a la niña que le gusta, está sufriendo también, etcétera. Pongamos el ejemplo de una niña también. Aún así, todos sufrimos. El niño, cuando está en una edad 2, 3 años, él solo estira la mano y está confiando que su padre le va a dar algo. Él no tiene esa conciencia realmente que decir, hoy no sé cómo va a ser mi papá para darme el pollo. Él no tiene ese pensamiento. Sin embargo, sus aficiones son otra área. Las tareas, el hambre, etcétera. Es realmente doloroso, pero así es. Hay 2 clases de sufrimiento según la Escritura, en la cual nos vamos a basar. Hoy sí, volvamos a Primera de Pedro, otra vez. Como el pastor nos está ejercitando en las palabras, vamos a leer bastante ahora. No, espero ir al grano, realmente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ahí está, gracias. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que Dios tiene un plan específico para el sufrimiento según la voluntad de Él. Hay un sufrimiento en el cual nosotros mismos, lastimosamente el ser humano es como que tome de las 2 cartas, tome esta y diga, no, yo voy a hacer mi voluntad. Pero recuerden que nuestra voluntad es incorrecta. No muchas veces va buscando su propio ego, buscando su propia satisfacción. Sin embargo, la voluntad de Dios dice que la palabra que es buena, agradable y perfecta. Si es perfecta, sabemos que si Dios nos está permitiendo sufrir, es porque es perfecta la voluntad de Él. Él nos va a dar la salida porque no nos va a dejar, no quiero decir y plantear de que, pues Dios Padre quiere vernos sufrir todo el tiempo. No. Él
Él nos hace llegar esos momentos muchas veces para enderezar nuestro camino, para crecer espiritualmente, para no estancarnos, o simplemente para hacernos un alto llamado a su justicia. A esa voluntad quiero dirigirme. El escritor de este libro, fue escrito por Juan Marcos, pero con boca de Pedro, con labios de Pedro. Recuerden que Pedro no podía escribir, pero Pedro era una piedra fundamental, ya que él fue el líder de los apóstoles y él fue usado por el Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra tiene poder, porque fue guiada por el Espíritu. Pedro, nadie más que él sabía que él se había metido en momentos bien difíciles en su vida, tales como negar al Señor solo por decir, no Señor, yo voy a ir a la cruz, hasta puedo morir por ti. Imagínense que él estaba sufriendo por esa decisión. Dice la Escritura que él lloró amargamente. A mí me conmueve esa palabra amargamente, porque cuando una persona llora amargamente es porque le duele hasta el alma. Eso es lo que realmente deberíamos sentir los cristianos, los hijos de Dios, cuando pecamos y decir, lloro amargamente, Señor, porque te he fallado. Pero Pedro, a pesar de todas las fallas que tenía, Dios miraba algo especial en Pedro porque él era sincero. Por eso me identifico muchas veces con Pedro, decir, a veces me meto en situaciones que no debo estar, tomo unas decisiones que no debí haber tomado, pero recuerdo que Pedrito ahí estaba también, en esa situación, y me da consuelo saber de que Dios siempre está así, extendiendo su mano. Un cristiano se autoprovoca gran sufrimiento en su vida. Pedro sufrió muchas veces siendo joven y aún caminando con el Señor. Cualquiera puede decir, Pedro, yo no te hubiera permitido ni una falla si caminaste 3 años con el Señor y medio. Pero no se trata simplemente de caminar con alguien que conoce la palabra, que vive la palabra, si la palabra no se hace vida en mí. Pero necesitaba conocer esta palabra primero para poder exponerla y poder decir, sufran por la causa correcta, la voluntad de Dios. Y ahí me van a contar después. En resumen, Pedro nos dice que comprobemos si nuestro padecer es por el bien, o sea, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, y no el mal. O si estamos padeciendo por Dios o por mi voluntad. Pongámoslo así, vaya. Quiero tocar algunos ejemplos de la Biblia. No me alcanza, pero hay muchos. Solo voy a destacar algunos, como el rey David. Vámonos a 1 Samuel. Vamos a hacer un corto ahora. Algunos saben a qué me refiero cuando dice el profesor, vamos a hacer un corto ahora. Una pequeña prueba. 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 7 al 9. Veamos aquí la escena de David, después de ganar la batalla. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y, versículo 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué creen? Les hago la pregunta. Aquí va la pregunta. ¿David estaba sufriendo por su propia voluntad o estaba sufriendo por la voluntad de Dios? Aquí empezó el calvario de David, ¿saben? Aquí empezó a dominar. Saúl ya trae un espíritu. Dice que el espíritu de Dios apartó de Saúl y vino otro espíritu en la vida de Saúl. Lo atormentaba día y noche. Y llegaba David, el joven David, a tocar el arpa, me imagino como Leo, que sabía tocar lo mejor, llegar a la presencia de Dios. Y de repente el espíritu se iba de Saúl y decía, ¡hey, qué galán estoy aquí! Siento paz.
Pero vean, los celos. El punto acá que quiero destacar es que David empezó a sufrir por la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David? Agarró 5 piedras, dice, lisas, y solo una le dio a Goliat, y fue la única que le dio, y lo mató. Bueno, cayó y después lo mató, dice, con la misma espada. El punto acá es que él empezó a sufrir por la voluntad de Dios. David sufría en ese momento, pero más adelante, vamos a otro, bueno, solamente lo voy a mencionar. ¿Se recuerdan del hijo de David, Absalón? Absalón fue tremendo. Dice que se sentaba a las puertas de la ciudad y empezaba a decir a las personas, si yo fuera tu rey, yo estuviera más preocupado por ti, me dieras la oportunidad te pusiera en alto rango conmigo, si yo gobernara en esa ciudad. Y empezó a ganar los corazones del pueblo de Israel. A tal punto que Absalón se levantó contra su propio padre. Es como que mi hijo, el que va a nacer, se levante en contra mía. Imagínense esa escena. Pero así era. Absalón llegó, bueno, lastimosamente el fin de él no fue bonito. Pero acá, ¿se recuerdan quién amonestó al rey David cuando él lastimosamente pecó? El profeta Natán. El profeta Natán dice la palabra que él llegó y le contó una parábola, ¿verdad? A tal punto que la parábola David no la entendía. Y después le dijo, ¿eres tú el que ha hecho esto? Y ahí él como que sus ojos fueron abiertos y dijo, he pecado contra Dios, Jehová. Y dice que Natán, el profeta, le dijo, escoge 3 cosas. Y para resumirles, él le dice, yo escojo estar la espada del Señor. O sea, la mano del Señor sobre él. Porque los enemigos, él sabía que si caía en manos de un enemigo, el enemigo no iba a tener misericordia. Iba a ser derrotado y muerto. Por eso él dijo, no, Jehová es misericordioso y yo escojo mejor el juicio de él. A tal punto que, ¿qué creen? David dice que la espada de su casa nunca se iba a apartar. Ahora le hago el examen. ¿Creen que en ese momento David estaba sufriendo por su voluntad o por la voluntad del mismo? ¿Por la voluntad de Dios o por la voluntad del mismo? Era la voluntad por la voluntad de él estaba sufriendo. Porque Dios, ¿cómo iba a querer Dios que su mismo hijo, o sea, el hijo de David, se levantara contra su padre para matarle y robar el reino? Jamás. Pero eran las decisiones que David había tomado para que él tuviera esa maldición en ese entonces. Vámonos a otro ejemplo. José, el joven José, el soñador, el iluso. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 y versículo 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos, ¿verdad? Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, nada más para matarle. Veamos el versículo 20. Perdón, siguiente, el 19. Y dijeron el uno al otro, o sea, los hermanos, aquí viene el soñador, mirá, le decían. Vean el siguiente versículo. Y ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Estos eran los planes de sus propios hermanos. No, hombre, sí, para tener hermanos así mejor, no me imagino. Pero el pobre, no pobre, sino el inocente de José, él amaba a sus hermanos siempre. A pesar de cómo eran, él los amaba. Él sabía las intenciones quizás, porque el Señor probablemente se lo pudo haber dicho, pero el Señor mejor decidió callar en ese entonces. La historia de José me conmueve tanto que José, tan pequeño, dice que solo porque el padre le regaló una túnica de colores, los hermanos tuvieron celos de él. Y desde ahí empezó el martirio para los hermanos y para José.
Aquí José estaba padeciendo por la causa correcta. Estaba padeciendo porque así Dios lo quería. ¿Cuánto tiempo padeció José? Pasó más de 20, 25 años. Porque aparte del tiempo que él llegó, antes de que subiera al trono como segundo gobernador, él pasó 2 años en la cárcel. 3 años en la cárcel. Gracias, pastor. Pues sí, hablando de como 17 o 13 años. Yo me imagino esperar 13 años y en un mes estoy, Señora, ¿cuándo esta respuesta? ¿Cuándo, Señor? Pero imagínese la perseverancia, lo que estaba desarrollando el Señor en la vida de José para que él tuviera ese espíritu apacible después. El punto acá es que en la cárcel todavía no se había acabado el martirio de José. Después de que se arreglaron las cosas del malentendido con la esposa de Potifar, José fue levantado como gobernador. Ustedes saben la historia. Sin embargo, no todos, y tampoco me incluyo, que podemos entender este proceso en el cual sufrimos. Porque entran las dudas, entra el momento de decir, Señor, algo estoy haciendo mal, quizás, no sé, hay algo que me está estorbando y no crezco, o no veo tu mano, Señor, y sin embargo el Señor está ahí. Recuerden que si estamos sufriendo por la causa correcta, el Señor va a estar con nosotros. No digo que tampoco por la mala, sí, Él va a estar ahí, si lo buscamos, pero es preferible sufrir por la causa de Dios, o la voluntad de Dios, que la causa nuestra. Muchos se ofenden, saben que muchos se ofenden en este periodo de transición, de decir, no sé si Dios me está respondiendo, no sé si Dios me está escuchando. Yo elevo oraciones, me levanto a las 3 de la mañana, ayuno, pero no siento que el Señor contesta nada. Y otros blasfemian en ese tiempo. Y se alejan del Señor y meten esa excusa en su baúl de recuerdos para decir, no creo en Dios. Y después de haber servido al Señor tanto tiempo y se alejaron. Otros deciden volver al mundo. Lo que decía la alabanza, no vuelvo atrás. Otros deciden volver atrás, lastimosamente. Vámonos un poquito adelante en Génesis, capítulo 45. Versículo 5 en adelante. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí José podía descansar en la paz del Señor, porque él había comprendido que a pesar de los 13 años, como decía el pastor, que de sufrimiento para José, él había comprendido que era por la causa de Dios, por la voluntad de Dios. Por eso es que él nunca blasfemó ante Dios. Él estaba pendiente en lo que su padre iba a hacer. Comprender el sufrimiento, sabiendo que es la voluntad de Dios, nos va a capacitar para recibir la bendición. Quiero repetir eso. Comprender el sufrimiento según la voluntad de Dios, o sabiendo que es la voluntad de Dios, nos va a capacitar para recibir la bendición. Y nos librará de endurecer nuestros corazones. El ser humano saben que es bien frágil. Frágil para reír, frágil para llorar, frágil para enojarse, frágil para ponerse serio. Somos así, cambiantes.
Por eso es necesario cuidar nuestro corazón. Muchas veces Dios nos retiene, o sea, la bendición de Dios va aquí. Yo voy al encuentro. Pero muchas veces saben que Dios pone un alto. Y ese alto nos causa desesperación. Y digo, Señor, pero yo venía caminando bien, yo leo la Biblia, tal cosa, pónganle todo lo que hacen. Pero el Señor retiene algo, y no es porque no quiera dárnoslo, sino porque, voy a poner este ejemplo. A los 10 años, no, ni a los 15, quizás no podía conducir un vehículo. Pero ¿qué hubiera pasado si mi papá me hubiera dado el carro, literalmente el carro, y me dice conducir de Santa Tecla a la casa? Si yo sin saber cómo tocar un carro, si solo saber el color del carro, para mí era eso. El Señor muchas veces nos retiene la bendición porque no estamos capacitados, ¿saben? Es por eso es que Él pone sufrimientos en nuestra vida para que valoremos cuando llegue la bendición. Esa bendición no nos va a enloquecer. Esa bendición nos va a dar, bendición, y vamos a crecer espiritualmente. Pero saben que ahí no se queda eso. El sufrimiento de lo que yo vine padeciendo o trayendo por años o por meses, cuando yo veo a un hermano que está sufriendo por la misma manera, es más fácil para mí acercarme al hermano y decirle, yo te entiendo. Yo pasé 5 años con cáncer. Yo pasé 3 años sin mi esposa. Va a ser más fácil decirle a alguien. En cambio, si solo lo llevo en la mente, hermanos, no va a ser vida para mí. A lo que quiero llegar es que el Señor nos pone esa retención, nos restringe, nos pone cuando hay un accidente, han visto las cintas amarillas de los oficiales. Es un límite. Y no es porque no es para mí la bendición. El Señor ya lo vio en su presencia. Yo voy a bendecirte con esto. Pero el Señor nos detiene por algo. Y duele. A pesar de eso, hermanos, sigamos con la voluntad de Dios. Es sencilla la razón. No estamos capacitados todavía para recibir una bendición. Todos queremos bendición y yo no digo que está malo. Sin embargo, el Señor tiene un propósito, como lo tuvo en la vida de José. Él sabía que José iba a ser un gran capitán e iba a preservar la vida de sus 11 hermanos para que luego llegase a ser la nación de Israel. Por eso el Señor permite sufrimientos y nos retiene. Pidámosle mucho al Señor de no renegar en esos momentos. El Señor no quiere a su pueblo ver siempre sufriendo. Muchas veces sufrimos por nuestra voluntad. Pero si es por la voluntad de Dios, bendito sea su nombre. Proverbios 20:21, cuando lo leí por primera vez, eso tuvo consuelo en mi vida. Se lo voy a leer nada más. Los bienes que se adquieren deprisa al principio, al final jamás van a ser de bendición o para siempre. Lo que les comentaba, si a mí me dan una bendición, un carro a mis 15 años sin saber cómo conducir, puede hacer que hasta me llegue a fallecer. Job, aquí nada más el Señor estaba hablando de Job, diciéndole a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es hombre perfecto, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow, Job tenía todo lo que dice un salmo. Amaste la justicia, pero aborreciste la maldad. Él estaba completo. Pero ¿qué quería desarrollar el Señor en Job? ¿Qué quería desarrollar? Si era perfecto, temeroso de Dios, Él quería darle un crecimiento aún mayor. Yo no comprendo qué es lo que el Señor quería. Pero el Señor así nos ve.
Él ve un potencial en Eric, Él ve un potencial en Pablo, en el pastor Escalante, en el pastor, en todo ve un potencial. Pero depende la manera en que nosotros nos conduzcamos, el Señor nos va a dar ese potencial, la bendición. Yo les hago la pregunta, otro corto. ¿Creen que Job estaba sufriendo por la voluntad de él o por la voluntad de Dios? Cuando Satanás le dijo, porque tienes un vallado de ángeles, mira por cómo te sirve, no le has tocado nada. Deja que yo, ¿verdad? Ahí empieza la acusación. Job lastimosamente perdió todo, pero él siempre alabó al Señor. Aún así, el Señor después hizo una obra perfecta en Job, aún más perfecto. Así es que simplemente examinémonos si estamos siguiendo la voluntad propia o la voluntad de Dios, y si estamos sufriendo por nuestra voluntad o por la voluntad de Dios, porque ese es un lapso nada más. Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Veamos esa cita, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Ahí está. Gracias. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, o sea, sufrir por mi nombre. Recuerden que Pablo venía de una línea bien estricta. Pablo en su ignorancia dice que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y por eso era un asesino. A tal punto era un celoso de Dios, que decía, no, estos están predicando un falso Dios. A tal punto que Pablo después reconoce, y vean el primer llamado que le dice a Ananías. Ananías fue solamente un instrumento que el Señor utilizó para abrir los ojos de Pablo, porque estaba ciego después del encuentro con el Señor. En ese momento Pablo reconoció que su ministerio iba a ser doloroso. Pero no por eso, vean. Yo agradezco la vida de Pablo, el apóstol Pablo, porque la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Fue una gran bendición y sigue siendo bendición. Y es imprescindible ver la manera en cómo respondió Pablo. Yo me imagino cuando Pablo, casi muerto en Listra, dice que lo apedrearon, se levantó y siguió predicando, dice, al día siguiente. Él comprendía que él había tomado ese cargo para sufrir, pero él miraba ese sufrimiento temporal. Tal vez Pablo dice más adelante que yo he aprendido a tener en abundancia como en escasez, y empieza a dar muchas figuras. Pero Pablo, él sabía lo que estaba hablando. Pablo, el nombre Pablo significa pequeño, pero en los cielos él va a ser grande. Él es grande en los cielos, hermanos. Por el tiempo no tomo otros versículos, pero quiero enfocarme ya y concluir. Vámonos a 2 de Corintios, más adelante. Siempre hablando del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 5. Ahí está, gracias. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Siguiente versículo, por favor. Pero si somos atribulados, o sea, estamos en aflicción, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 8, adelante.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si Pablo había comprendido que su ministerio iba a ser doloroso, llegó a un punto, vean, que él dijo, aquí quizás ya es mi fin del ministerio. Aquí sí voy a morir, Señor, pero lo voy a hacer. Sin embargo, ese fue un evento, si no me equivoco, en Hechos, en capítulo 19, que habla de cuando él fue a Asia, en Éfeso. Empezaron, dice que Demetrio, creo que el pastor lo tocó, que Pablo estaba en esa ciudad y un señor platero, creo que era Demetrio, se levantó y empezó a decir, este Pablo que está predicando nos es estorbo, porque nos está limitando las ganancias. Y empezó el problema, a tal punto que Pablo tuvo que salir huyendo de ahí, porque no era el tiempo todavía, pero se vio en esa aflicción que él decía, quizás aquí voy a quedar. Y es lo que pasa muchas veces, cuando no comprendemos, a veces es bien difícil, es bien difícil porque podemos tomar la decisión de endurecer nuestro corazón o abrirnos más al Señor. Y el supremo ejemplo que la Biblia lo manifiesta es en nuestro Señor Jesús. Vámonos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Siguiente versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El sufrimiento trae una gran bendición. Yo no lo puedo comprender en este momento. Ustedes quizás no lo van a comprender. Aunque haga un libro, no lo vamos a comprender. Son experiencias vivas para más adelante poder dar a conocer a otros las maravillas de Dios. Si Cristo, hermanos, si Cristo sufrió, ¿cómo no voy a sufrir yo? Pero Cristo, vean, aquí está otro corto. Cristo estaba sufriendo por la causa de Él, por su voluntad o por la voluntad del Padre. Era específicamente la voluntad del Padre. Cristo no iba tal vez con gran gozo al Calvario, pero Él decía, esta es la voluntad de mi Padre. Tal vez yo voy dirigiéndome a un lugar y quizás no me gusta, o porque hay problemas allí, y yo quisiera quizás salirme de ahí, pero si es la voluntad de Dios que todavía permanezcamos ahí, permanezcamos. Si el Señor no nos dice, movete, no lo hagamos, porque no es la voluntad de Dios. Si el Señor no nos dice, avanzar, a veces hasta para avanzar se necesita dirección. Y a veces hasta para quedarnos quietos necesitamos una dirección. Con esto, hermanos, mi intención, mi deseo, es que el Señor trae sufrimiento, pero el Señor los va a capacitar. Él los ama a ustedes, nos ama tanto que Él quiere bendecirnos en abundancia. Algunos beneficios del sufrimiento cuando ya está completo. Veamos el caso de José. Cuando José fue traspuesto por sus hermanos, fue vendido, él no comprendía. Cuando vio a sus hermanos, claro, a él no lo reconocieron. ¿Cuándo iban a ver a José, al soñador, bien vestido en Egipto? Los hermanos rápido se postraron ante él, y sin saber que eso José ya lo había soñado.
Y después iba a llegar Jacob, el padre de ellos. Y para dar esta referencia, José, cuando vio a sus hermanos, dice que él gritó, cuando ya no aguantó, se desgarró y dijo, bueno, no dijo nada, simplemente yo solamente me imagino que fue un gemido, pero de dolor. Soy yo, les dice, José les dice, al que vendieron. Él estaba sufriendo, pero él sabía que tenía paz ya en su corazón. Había un paso en ese sentido, esa transición de no solamente ver a sus hermanos, sino de reconocer que Dios es fiel. ¿Qué hubiese pasado? José era un hombre íntegro en ese entonces, era un joven, pero era íntegro. El Señor bien le pudo haber dado ese dominio en ese entonces, pero José no estaba capacitado para tener esa bendición, ese gran poder sobre Egipto, imagínense. No estaba capacitado. Sin embargo, tenía cualidades, tenía esto, tenía lo otro, pero José no estaba capacitado aún. Es lo que el Señor ve en nosotros que yo no veo, que hermana Laura no ve, que el pastor no ve todavía. El Señor quiere trabajar en su vida todavía. Los beneficios del sufrimiento completo. Entendemos que si padecemos justamente es por la voluntad de Dios. El sufrimiento completo nos va a hacer crecer espiritualmente. Llegamos a comprender a otros en sus sufrimientos. ¿Yo cómo voy a comprender a alguien que tiene un problema, tal vez diabético, si yo no tengo esa enfermedad? Para mí no es como compararlo, es fácil compararlo. No es fácil darle aliento a alguien así. No digo que es la enfermedad peor, no. Pero si el Señor utiliza a personas que han padecido eso, o los ha sanado, y Él quiere llevar consuelo. El sufrimiento es temporal, hermanos. Hermano, pero si José pasó 13 años, y yo, no sé. Pero recuerden que es temporal, porque hay una vida eterna. Pero la bendición de Dios es eterna. El sufrimiento nos capacita si respondemos de la manera correcta para obtener la bendición. Que el Señor siga inquietando nuestros corazones para crecer espiritualmente, porque es necesario. No leí este versículo, pero creo que sí lo leímos, que es necesario que haya muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos, dice Pablo. Muchas tribulaciones, no sé cuántas en mi vida, ya perdí la cuenta, pero sí sé que es necesario. Con la ayuda del Señor, hermanos, no le temamos al sufrimiento, porque después del sufrimiento recuerden que la bendición del Señor está a las puertas. Que el Señor les bendiga. Hemos traído palabra de Dios para restaurar y bendecir tu vida. Misión Cristiana Tabernáculo de Sion.